con nuestro tema acosador y acosado, el bullying. El día de ayer estuvimos hablando un poquito sobre lo que sucede con los niños y ya alguien nos estaba dando sus experiencias anecdóticas, ¿no? Que si al hermano le había pasado, que si a Chuchita la bolsearon, muchísimas otras cosas que nos iban dando ahí una idea más o menos de cómo se va manejando este tipo de asuntos y cómo se va manejando con los niños, ¿no? Cómo estábamos hablando de que se requiere cierta cantidad de violencia, cierta cantidad de agresión sería la palabra adecuada para poder enfrentar todo lo que nos va a preparar la vida, todo lo que nos va a estar acechando en el camino, intentándonos hacer un poquito más difícil este trayecto. Y esto referente a los niños. Pero ¿qué pasa con los adultos? Ya crecemos porque hay una idea por ahí flotando, Gabriela, que de repente se dice que en la secundaria o en la escuela, cuando estás en la prepa, todo es horroroso, ¿no? Porque parece que los más populares siempre son los más abusivos, los que son más grandes que nosotros, los que están más fuertes, las que están más desarrolladas que nosotros. Ellos son los populares y a nosotros nos toca agachar nuestra cabecita y soportar las humillaciones o los malos tratos. Pero que terminándose la escuela, todo cambia. Que en el momento en el que salimos de la escuela, eso se queda atrás y todavía hay ahí como una fantasía más grande, que todos esos que antes eran los abusadores se van a convertir en nuestros empleados y ahora nos va a tocar a nosotros la venganza de los nerds, ¿no? Vamos a tomar represalias contra estas personas que nos hicieron imposible nuestra vida estudiantil. Y sigue el capítulo del acoso, y sigue el capítulo del bullying. Ahí nos vamos haciendo, como le decía, esta fantasía de que entonces esas personas no van a ser personas de éxito porque, bueno, de alguna manera nos tenemos que apaciguar en nuestro pensamiento imaginándonos que va a haber algún tipo de justicia divina, ¿no? Hay momentos en los que esto sí sucede, que ya de repente nos encontramos a alguien en un puesto de servicio y nosotros nos acordamos de cómo nos trataron y ahora mira nada más, a él le está tocando limpiar el edificio en el que yo soy el gerente, ¿no? Este tipo de situaciones van a suceder, pero ya desde imaginarnos que esto es algún tipo de justicia para nosotros, ¿no? Como que algún ángel vengador le dio un trabajo de conserje, oiga, igual y pues nomás no se le daba a la escuela al hombre, y qué culpa tiene de que no haya podido progresar en ese aspecto, pero nosotros ya sentimos que se nos hizo justicia. ¿Qué va pasando fuera de ese tipo de escenarios? Por ejemplo, en las empresas. Que ahora ya todos somos amigos, ahora ya todos nos la llevamos bien y ahora todos somos adultos responsables, sí, claro, respetuosos. Nada, claro que no. En las empresas y en la casa y en la calle y en todos lados sigue esta situación de abuso y es algo que vamos a tener que ver con mucha más profundidad. Sí, claro. El día de ayer decíamos, digamos, esta situación de violencia, decíamos, bueno, es cierto, ¿no? La violencia genera más violencia. Ya veía yo, muy curioso este micrófono, ya está acostadito. No le hallaba está forma. Cansadito. Sí, si me escucho medio rara, ay, disculpen. Bueno, decíamos entonces, perdón. La violencia genera más violencia, es cierto, y el único momento plausible en donde habría que utilizarla sería cuando no tienes ninguna otra opción, ¿no? Cuando ya estás ahí en medio de. Sin embargo, hay personas que tienen este reflejo de regresarse como a su propio mundo, a un lugar en donde lo que debería de ser, ¿no? Lo que debería de ser, lo que debería de ser, lo que debería de ser, no lo que es. Hay muchas ocasiones, muchísimas ocasiones en las que nos vamos a topar en esto. Por eso estos días que hemos estado hablando de cuestiones sociales, porque precisamente la convivencia con otras personas, precisamente el vivir en sociedad, es lo que nos va a hacer aterrizar en realidad, es lo que nos va a echar encima ese baldazo de realidad, de que las cosas verdaderamente pueden distar muchísimo de lo que quisiéramos y de lo que deberían ser. Basta con que salgas, con que te toque manejar seguido en la calle para darte cuenta, y es algo que de pronto viene a la cabeza, ¿no? Es que todas las personas son unas mensas para manejar, qué bárbaro, nadie sabe manejar, y de verdad parece, con poquito que salgas, de verdad puedes llevarte la impresión de que nadie en absoluto respeta
las leyes de tránsito, de que nadie tiene ni un poquito de conciencia, ni un poquito de cordura, ni un poquito de... No es así, verdaderamente no es así. Pero es tan frustrante el convivir con otras personas a veces. Convivir me refiero aún con desconocidos, ¿no? Con personas que quizás jamás te vayas a volver a topar en tu vida. Pero puede llegar a ser tan frustrante que evoca esta sensación, ¿no? Evoca esta generalización. ¿Qué es lo que ocurre? Que precisamente en las relaciones interpersonales es la fuente de mayor frustración que puede existir para un ser humano, las relaciones interpersonales. Al mismo tiempo, también es la fuente que más nos puede proveer de un bienestar muy, muy grande, ¿no? Precisamente por eso que de ahí nazcan tantísimas frustraciones. Entonces, habrá muchísimas ocasiones a lo largo de tu vida en donde te enteres, por lo general, por noticia de esta interacción, a veces no voluntaria, con otras personas, que las cosas no son como deberían de ser, que hay quienes no respetan, que no es cierto que si tú haces las cosas correctamente, entonces todos también van a ser justos contigo. Es simplemente esto, ¿no? Es que no es justo, es que, digo, va a sonar verdaderamente trillado, pero pues en efecto, ¿no? La vida como tal pues no es justa, ¿no? Simplemente es. Y cuando nos detenemos en esto, estas personas que tienden a regresarse a sí mismas para hacer esta rabieta mental, para hacer no, es que las cosas deberían de ser de tal forma, es que fulanito, menganito deberían de hacer tales cosas, entonces como que no reaccionan al momento presente inmediatamente, no tienen esa facilidad de reacción, facilidad de respuesta, y mientras están regresando a su burbuja mentalmente para hacer toda esta rabieta interna, se los comen, ¿no? Mientras tanto, en la realidad, lo que está transcurriendo es que se los comen vivos. Vamos a ir a un pequeño corte. Te recuerdo el WhatsApp a donde puedes mandarnos tus mensajes. El teléfono es 333-822-3208. Regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:20. Les recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También tenemos nuestro WhatsApp, el número es 333 822 3208 para que usted se comunique con nosotros. Estamos hablando sobre el bullying y ahorita estamos hablando un poquito sobre cómo se va viviendo con los adultos. Creo que hay algo que deberíamos primero de marcar bien las fronteras. ¿A qué nos referimos con bullying? Porque luego nos vamos a ir topando con una de sensibilidades y que bueno, es que me vio feo, me está haciendo bullying, ¿no? O es que me dijo que se me estaba saliendo un moco, esto es acoso. No, bullying no es que alguien hiera nuestra sensibilidad, ¿eh? Eso no es. Alguien nos puede decir, ay, es que se me metió en la fila de la copiadora, es un acosador, es un abusador. No hay que ponernos tan sensibles con este tipo de asuntos. O que sean personas gandallas, ¿no? Hay personas gandallas. Sí, hay personas que no es contra nosotros, son gandallas. Ajá. Cuando estamos hablando de bullying, estamos hablando de un acoso sistemático. Estamos hablando de que alguien sistemáticamente nos está persiguiendo para jodernos, ¿no? Eso ya va entrando de esa definición. Es esa persona que pasamos por la puerta de la oficina y se oye un otra vez, y nosotros otra vez qué, y ya no sabemos qué pasó. Bueno, igual y no estaban hablando de mí. Y el día siguiente, bueno, y nosotros, ahí va pasando algo que ni siquiera sabemos si somos nosotros o si realmente nos están haciendo un daño, porque es algo muy sutil. De alguna manera, dentro de los climas de trabajo, en los climas de oficina, por ejemplo, o en un hospital, si trabajamos en un hospital, cuando son lugares cerrados, ¿no? Que tenemos que vernos la cara con las personas como cuando estábamos en la escuela, ¿no? Que estamos compartiendo un cierto ecosistema.
ahí es en donde se pueden generar este tipo de cosas. Cuando nuestro trabajo va más de ir a un lugar, a otro, o de manejarnos, no sé, en un consultorio médico, pues realmente esto no va a suceder, porque no tenemos ese tipo de compañeros, no están esas jerarquías y es muy distinto. Pero cuando estamos metidos en un ambiente así, si se fija, es muy similar a como estábamos en la escuela. Y una vez más, estas personas se van a ir acomodando en ciertos roles, las personas que están, digamos, inmersas en este tipo de ambientes. Si nosotros somos una persona debilucha, con un carácter muy blando, que, bueno, nada más no nos hacemos escuchar, no va a faltar a alguien que le parezcamos una buena diversión. Mira, esa persona no se queja. Entonces, vamos haciéndole algo. Que se coman nuestro lonche. Imagínense como cuando estábamos en la secundaria, ¿no? Que nos quiten el lonche, pero ahora desde el refrigerador, ¿no? Al menos ya no hay patadas y puñetazos. Eso es un avance. Ahí podemos ver que ya somos adultos, ¿no? Que ya son robos hormiga. Que nos vayan haciendo este tipo de gestos, o que nos inventen un chisme dentro de la oficina, que se vaya haciendo algo sistemático contra nosotros, y que a final de cuentas nos va dejando con una incomodidad y con un gran problema en la empresa, porque nos vamos a dar cuenta de que hay ciertas personas que son muy problemáticas, y ciertas personas que, por ejemplo, si están en el lugar de jefe, hacen que su grupo de trabajo no dure. Y por esa misma situación, la empresa sufre grandes pérdidas, porque no hay una productividad necesaria, no está lo mínimo necesario que sería ese ambiente de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no falta el jefe que nos dice, oye, ¿y ahora por qué tan despeinado, no? Para venir. Nosotros, a ver, me están checando qué tan sucias traigo las uñas, que si estoy despeinado, igual y si ando despeinado, ¿eh? La primera que nos dice, nos volteamos a ver al espejo, igual y nos quedó el almohadazo. Pero la semana que sigue, oye, quítate esas lagañitas, ¿no? Y nosotros, ¿qué lagañitas? Y otra, y otra, y otra. Fíjese cómo este tipo de señalamientos, más que ser algo constructivo, imagínese que alguien si llega todo despeinado y lagañoso y lo que usted guste, se le llama a la oficina, oye, fulanito, hay que cuidar más la apariencia, hay que ver que estemos aquí en la oficina trabajando de tal y de cual manera. Es muy distinto a que alguien se nos llegue, ay, buenos días, ¿eh? Y ya son las 12 del día, y nosotros, ¿por qué? Pues es que estás todo despeinado. Ahí ya se volvió una burla. Y hay personas, como le decía, no hay que quedarnos en que hieran nuestras sensibilidades. Hay personas que simplemente hacen su trato en ciertos momentos, ¿no? No pasa de que nos hagan alguna bromita pesada y a nosotros no nos cae bien, como a ellos tampoco seguramente les cae bien que nosotros seamos de repente tan melolengos, ¿no? Y que nada más no digamos nada. Todo el mismo derecho van teniendo, y puede que salga alguna de esas bromejas. Pero cuando ya se va haciendo algo constante, nos va a generar más pesadumbre que cualquier otra cosa en el trabajo. Ya es ir a la oficina preocupados de, ay, ¿y ahora qué me irán a decir? Ay, ya no quiero ir a trabajar, ya nos quedamos dormidos, empezamos a llegar tarde, llegamos con miedo a la oficina. Y esta persona es casi como si lo olieran, como si detectaran nuestro miedo, porque en el momento en el que nosotros nos vamos sintiendo más frágiles, pángale, nos caen con otra cosa, y con otra cosa, y con otra cosa, porque ahí digamos que el juego es ver hasta dónde aguanta esta persona. ¿Por qué? Porque está sirviendo de depositario de toda mi agresión. Una agresión que está mal manejada por esa persona, porque no es el clima adecuado para estar hablando de esa forma. Sí, que ahí nos daría pie como para asomarnos un poquito al lado del acosador, ¿no? Que generalmente es el enfoque que más se toma, como asumiendo ya por default que el acosado es una víctima y no tiene la culpa de nada, no tuvo que ver en nada, ¿no? Ha de tener muy mala suerte entonces, porque en tantos contextos que le ocurra, pues eso es muy mala suerte, ¿no? Es mucho peor que pensar que sí tiene algo que ver, y entonces de menos puede hacer algo para modificarlo, ¿no? Pero si nos vamos a pensar un poco del lado del acosador, que también en el caso de los niños que estábamos hablando ayer podría aplicar, pero esta cuestión de la agresión que tú comentas, José Luis, de esta agresión mal manejada, también aplica en los niños, por supuesto, estos niños acosadores.
Sin embargo, los niños ya de por sí son burdos porque todavía no son personas los niños. Todavía son como mitad animalito, mitad persona, son muy primitivos. Entonces, ya de por sí son burdos a la hora de hacer y de decir muchas cosas. Pero en un adulto, cuando lo podemos ver ya en una oficina, bueno, pues esto ya no aplica, ¿no? ¿Qué hay en la cabeza de esa persona? Porque una persona sería sistemáticamente agresiva. Por lo general estas personas, y bueno, en verdad que hago estas pausas para no ir a confundir los discursos, no tiene nada que ver con esta cosa que de pronto empieza a rondar por internet y por superación personal, etcétera, 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 de ver todo de color de rosa, ¿no? De, bueno, es que también se viven agredidos. No me refiero a eso. La persona en concreto está sintiendo una agresión hacia sí mismo. No que porque si cuando era chiquito lo trataban o porque... No, no, no. En concreto, una persona que está constantemente, que es constantemente tan violenta, está respondiendo ante una situación en donde se siente violentada. ¿Pero de qué manera? Porque hay distintas vías. Para empezar, el hecho de que una persona tenga esta característica tan común para ser blanco del acoso, que es ser introvertido, no hablar mucho, no coincidir en los chistes, etcétera, 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 con la mayoría que está el resto, porque a lo mejor hasta le dan risa, pero no se siente con la libertad de reírse en conjunto porque no se lo platicaron a él o porque no se lo platicaron a ella, ¿no? Qué sé yo. Este tipo de características a muchas personas con cierto complejo de inferioridad les hace sentir que los estás viendo para abajo, ¿no? Como se cree mucho, ¿no? Esta persona se cree mucho, está ahí y no se ríe con nosotros, nunca sale con nosotros, nunca es, porque nos ve como menos, ¿no? Se cree más listo, se cree mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque una persona que está más centrada en sí misma, por lo general tiene mucho más tiempo libre que aquellos que sí tienen vida social. Entonces, es posible que sea muy cumplido en el trabajo, es posible, tampoco es, acuérdense que aquí no es todo cuadrado y forzoso, que así va a ser en todos los contextos, pero muy generalmente es muy cumplido, tanto en la escuela como en el trabajo, y en su arreglo personal también se puede dar el lujo de tener ciertos cuidados, precisamente por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene las distracciones, entre comillas, ni tampoco los placeres, por supuesto, que puede traer el tener vida social, ¿no? Entonces, esto a muchas personas les hace sentir que de hecho es esa personita quien los está mirando a todos hacia abajo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:35 Se está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Estamos hablando el día de hoy sobre el acoso, el bullying, sobre el acosador y el acosado. Y antes del bloque comercial, Gabriela, tú estabas hablando un poquito sobre los perfiles tanto del acosador como del acosado, ¿no? Que siempre vamos tomando en consideración que el acosado es la víctima, ¿no? Y en cierto sentido sí, pero tendríamos que pensar un poquito en una estructura que nos va describiendo el psicoanálisis, en un fenómeno que nos va describiendo el psicoanálisis, que es el masoquismo y el sadismo. Y para que haya un sádico, tiene que haber un masoquista. No puede haber nada más un solo sádico porque no se va juntando, no se va haciendo esa pareja. Tiene que haber alguien que soporte nuestros abusos para nosotros poder abusar de alguien. Y esto es justamente lo que muchas veces vamos viendo. El día de ayer nos mandaban una participación que nos decían que iban a cambiar a un niño
de escuela por una situación de abuso, ¿no? Que ya era demasiado, y estábamos hablando de que tal vez haya momentos en los que esa sí sea la única opción, pero esa no debería de ser nuestra primera opción. ¿Por qué? Porque puede que se esté girando por este lado del masoquismo esta cosa de los abusos para el niño. ¿Por qué? Porque son los niños que se ponen en el tocadero, son los niños que, así como los podemos ver en ciertas como caricaturas o recreaciones de la vida cotidiana, no sé, seguramente usted se acuerda del Chavo del Ocho, ¿no? Y que teníamos a Ñoño por ahí, que diario salía con alguna batea de babas y todos le caían encima y le decían que era un tonto, que era un menso. Imagínese que Ñoño se pusiera a decir que era abusado por sus compañeros, ¿no? Más de uno diría, pues es que es medio bruto, ¿no? Como que lo que sucede es que se pone para que lo critiquen, se pone para que se burlen de él. Y esto es lo que pasa muchas veces con los niños. Cuando vamos pensando en este tipo de violencia sin ningún tipo de conexión, es, déjeme le digo, rarísimo encontrar ese tipo de situaciones. Rarísimo. ¿Por qué? En el momento en el que hay un abuso, fíjese cómo tienen que acomodarse las cosas. Vamos a pensarlo en los niños. Si uno de estos niños abusones, ¿no? Un abusón, quiere ponerse bravo con algún niño, hay algunas alternativas. Primero, que el niño le responda. Si el niño le responde, puede que eso detenga el abuso en ese momento, ¿no? Puede que no. Esto no es un aseguramiento. Si le responde, ¿cómo le responde? Porque en ese tipo de respuesta es en la que los abusones, en este caso el sádico, encuentra su satisfacción. ¿Cómo pueden ser ese tipo de respuestas? Si de repente, digamos que está a Juanito, que le caen encima todos los días, que Pedrito le cae encima a Juanito todos los días, le agarra su mochila, se le esconde, le da de sopapos, y la reacción de Juanito es ponerse muy molesto, ponerse rojo y soltarse a llorar y decirle que le va a decir a la maestra, y el día siguiente pasa lo mismo. Podríamos pensar que hasta cierto punto esa es la reacción que está buscando Pedrito el acosador. Eso es lo que genera el gusto. Por un lado la violencia y por otro lado la reacción de la persona. Esto, si lo trasladamos ya a un aspecto, a un ambiente adulto, podríamos pensar en estas personas que gozan en su intimidad sexual, por ejemplo, de amarrarse o de golpearse. Yo no podría decir, bueno, es que a quién se le ocurren esas cosas, ¿no? ¿Cómo vas? Es muchísimo más común de lo que usted se imagina, porque ahí dentro de nosotros están estas dos fuerzas girándose. Por un lado está la parte masoquista y por otro lado está la parte sádica. Y esto se puede llegar hasta a disfrutar por las dos partes, tanto la persona que se siente dominada como el que domina dentro de ese cuadro. Para los adultos, y cuando es un juego de habitación, en eso queda. Podríamos pensarlo, no es así. Pero digamos que los látigos y las bofetadas y las malas palabras pueden quedar enmarcadas en ese momento en el que nos permitimos comportarnos de esa manera, decirnos eso, porque por alguna extraña razón nos sentimos súper retorcidos y desviados. Me excita que me den de bofetadas, ¿no? O me excita sentir que estoy abusando de la otra persona. Y esto, una vez más, en ese cuadro queda dentro de la fantasía, porque no hay nadie abusando del otro, porque los dos están de acuerdo. Esa es toda la diferencia. Cuando esto ya se vive afuera, digamos que una persona, un asesino, pensemos, ¿no? Un asesino serial de esos que salen en las películas. Hay un placer sexual en hacer eso. Hay un placer en someter, en torturar y al final de cuentas pasar al acto y matar a alguien, ¿no? Dentro de la habitación es una fantasía. Si lo vemos en las escuelas es algo a mucha menor escala. ¿Por qué? Porque no se está pasando a esa realidad de destruir la vida del otro, de matarlo como tal. Pero se está jugando con ese te humillo, te lastimo, te destruyo, te piso y tú te comportas como una víctima, ¿no? Los asesinos seriales, yo nunca he escuchado un asesino serial de boxeadores, por ejemplo, ¿no? El asesino serial de los carniceros, pues no, porque el día que le lleguen a uno, le van a dar de machetazos o de golpes, ¿no? Por lo general, se van buscando a estas personas que se viven indefensas, ¿no? Frágiles, y ahí es en donde se despierta esa fantasía y donde se va montando esa escena del dominante y el dominado. Sí, incluso se puede ver más claramente también algunos adultos, no, digo, quisiéramos pensar que nada más con la edad ya se madura, pero no es así.
Entonces, en algunos adultos se sigue dando este tipo de manifestaciones, pero se puede ver muy fácilmente, mucho más claramente, en el caso de los niños, cuando está este tipo de acoso, por ejemplo, también tiene muchos rasgos incluso sexuales, ¿no? Aun cuando sean todos varones. ¿Qué pasa con esto de, y sí, vamos a agarrarlo y lo vamos a encuerar, ¿no? Hmm, Eso está como, Como sí. medio homosexual, ¿no? Eso está, ajá, como con intenciones sexuales, ¿no? Por donde sea que lo veamos, es como que tenías ganas de verlo desnudo, por donde lo veas, ¿no? Por el ángulo que lo veas, tenías ganas de ver desnudo a tu compañero. Y esto se va tomando como a broma, ¿no? Ja, 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 es que vamos a ridiculizarlo, etcétera, 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 quedando muy, muy pobremente velada la intención sexual en este acto, ¿no? O tienen estas formas, ¿no? Los niños de decir insultos que aluden a que el otro va a hacer algo sexual con este niño, ¿no? Y uno piensa, esto se supone que va a insultarlo a él o cómo, o sea, por qué esto sería algo que lo insulte exclusivamente a él, ¿no? Entonces, este tipo de manifestaciones son mucho más claras en los niños, precisamente como hemos estado reiterando, porque los niños son más burdos. Un adulto también puede seguir teniendo este tipo de expresiones, estas formas de expresarse ante los otros, eh, también podemos ver incluso algunas veces este tipo de cosas físicas, ¿no? De estar jalando a alguien, aventando sus cosas o revisando, esculcando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es menos común. Aún así, el motivante sigue estando muy pegado a esto, ¿no? Si lo vemos desde el acosador, decíamos, está tanto la parte de sentirse disminuido en algún sentido, de sentirse agredido, y responder ante eso como este disfrute, ¿no? Muy comúnmente podemos ver que en la cabeza de una persona que está molestando a otro, podemos encontrar, si nos vamos por estas dos vertientes que hemos hablado ahorita, podemos encontrar por un lado que piensan que no es demasiado grave, ¿no? Si nos vamos por esta vertiente del deseo y de la excitación sexual, piensan que no es demasiado grave, no es para tanto, no le hice daño. La idea que tienen es que no le hice daño, es como solo estaba jugando, claro, no estábamos jugando, es decir, yo me estaba riendo de él, pero no le hice daño. Es esta la idea, ¿no? Que va más pegada con la cuestión de esta excitación o de este deseo sexual. Por el otro lado, de la persona agredida, por lo general se vive verdaderamente agredida y pues es que esta persona me hace malas caras siempre, es que esta persona no me quiere, es que entonces yo me di a la tarea de desquaceradamente ponerme a ver qué hace, meterme a todos sus perfiles, hacer, deshacer, buscar información y bueno, poder decir y escupir y hacer una rabieta por esto, ¿no? Pero verdaderamente lo sienten como una respuesta viable ante algo que supuestamente padecieron. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con este tema que, bueno, nos da tela para cortar, para hablar de muchas, muchas cosas, así que no deje de sintonizarnos en punto de las 6. Antes del bloque comercial, Gaby, tú estabas hablando sobre estas personas un tanto ausentes, ¿no? Y que de alguna manera provocan este odio en los otros. Esto ya lo tendríamos que trasladar hacia otro tipo de acoso que ya no está tanto como en esta parte sádico y masoquista, sino en una paranoia.
¿no? Hay muchísimas razones para las cuales se puede llegar a este tipo de acoso como tal. No hay que quedarnos, y bueno, ese es el chiste de que lo estemos hablando acá desde un punto de vista psicoanalítico, no es como el acosador, sus características, ¿no? Es una persona tal, ojos vivaces, rapaces como un buitre. No, la verdad es que no va por ahí. Hay muchas situaciones en las cuales, como estaba diciendo también el día de ayer, hasta los acosados acaban acosando a alguien. ¿Por qué? Porque se acaba viviendo como si fuera esta lucha de fuerzas, ¿no? Ay, bueno, pues a mí me traen de bajada estos de un grado mayor. Ay, pero yo cuando llegue a ese grado mayor, yo me los voy a traer de bajada a los que están en mi grado. Y se vuelve una situación así de ir y venir. Y esto que tú estabas hablando, Gaby, podríamos entender un poquito cómo ciertos rasgos o estructuras paranoides nos pueden generar una situación de acoso y de violencia dentro de las redes sociales o dentro de la misma oficina. ¿Por qué? Porque acuérdese que dentro de nosotros, en nuestra percepción de la realidad, hay un inconsciente. Está el inconsciente. Y el inconsciente nosotros no lo regimos. El inconsciente está y nos hace actuar y nos hace vivir de cierta manera. En ese inconsciente están todos estos mecanismos de los cuales hemos hablado. Mecanismos de defensa, mecanismos que sirven para estructurar nuestra realidad, para delimitar nuestro yo, para hacer todas estas cosas que nos permiten vivir como tal. Pero algunos de esos a veces funcionan más que otros y a veces no funcionan para nada. Ahí es en donde se empiezan a ver este tipo de manifestaciones. Cuando hablamos de una situación con rasgos paranoides, tendría que ver con esto que tú ibas diciendo, Gaby. A mí me parece que esa persona le caigo mal, ¿no? Yo tengo la idea de que esa persona me cae mal y entonces voy a actuar antes de que me vaya a hacer algo o voy a actuar porque ya me hizo en algún momento. Y si el otro día ya lo vi que se me quedó viendo de tal manera o me sonrió de una manera muy sospechosa, seguramente se estaba burlando de mí. Y la otra persona está comiendo baba, ¿no? Digo, comiendo baba. Ignorándote. Totalmente. Si no sabe ni siquiera que estás en este mundo. No le importa. Y muchas veces eso también es lo que genera el odio como tal. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo una situación de proyección, ¿no? Eso es lo que realmente se puede describir como proyección. Hay algo en mí que resulta inaceptable y yo se lo coloco a alguien más. Podríamos pensarlo en cómo va funcionando a veces con ciertas niñas, ¿no? Es que ella tiene los ojos como a mí me gustarían. Es que esa tiene los ojos que a mí me gustan, o tiene el pelo que a mí me gusta, o tiene el color de piel que a mí me gusta. Luego entonces yo la quiero, pero el yo quererla, el yo sentir ese afecto, se vuelve inaceptable. Porque ¿qué soy? ¿Homosexual? ¿Qué soy? ¿Una envidiosa? No. Entonces la odio, porque ella me odia. Yo no la quiero, yo no deseo nada de esa persona, sino que esa persona es la que desea hacerme daño. Y esto es toda la vuelta que se le va dando en nuestro inconsciente a la realidad. En la realidad, la niña de los ojos bonitos o de la piel bonita estaba viendo el cielo y viendo como un pájaro estaba comiéndose unas migajas de pan. Y nosotros ya hicimos toda una historia atrás de esto. Y una historia que más allá de quedarnos en la fantasía, actuamos. Porque entonces me levanto y le tiro su plato. Y la niña pues igual y se pone a llorar o nos va a acusar o nos suelta una bofetada y ahora somos archienemigas. Ahora sí, oye, es que, pero ¿te acuerdas aquella vez que me bofeteó? Oye, pero tú le tiraste su comida. Sí, pero pues es que ella ya la traía, ya se le estaba buscando. Y ya, por esta parte paranoica de nuestra personalidad o por nuestra personalidad enteramente paranoica, nos generamos un pleito con alguien. Y ya ahora sí, se vuelve real. Porque ahora el otro nos va a odiar porque hoy esta taruga llegó de repente loca y me tiró mi comida, ¿no? Y pues ¿qué iba a hacer yo? Ni modo que me le quedara viendo, ni modo que pues le solté un bofetadón. Y entonces ahora ya se va viviendo como una enemistad. Y muchas veces eso es lo que se busca por parte de ese acosador paranoico. ¿Por qué? Porque entonces tengo una razón para relacionarme con esa persona que me había estado ignorando. Si esa persona me seguía ignorando, yo me sentía ignorado, me sentía solo, me sentía que me estaba haciendo menos, que se estaba riendo de mí, que yo no era importante. Y ahora sí soy importante, porque ahora somos enemigos, ¿no? Y como dicen por ahí, del amor al odio hay una rayita muy delgadita. A esto es a lo que se refiere. Se ha dicho, no creo que lo haya dicho algún psicoanalista, pero es esta conversión, digamos, esta vuelta de el amor se vuelve inaceptable y entonces entra el odio como la representación consciente para vivir la cercanía con esa persona. Sí, se llama vuelta en lo contrario, ¿no? Tal cual.
Es parte de pues un mecanismo, digo, la vuelta en lo contrario se maneja como un mecanismo por separado en sí, pero está muy de la mano con la negación, ¿no? Anteponer el no, no te quiero, para poder decir te quiero, ¿no? Es muy interesante este movimiento, digo, si lo vemos desde el lado del acosador, porque además también le da un motivo viable desde su punto de vista, desde todas las ansiedades que le están moviendo, todas las ansiedades, ya si estamos hablando de adultos, pues probablemente ansiedades psicóticas que le están moviendo, para prestar tanta atención a su víctima, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces puede observar sus movimientos, buscar toda la información que pueda, recabar y, bueno, hacer un montón de cosas que parecerían como de un enamorado, sin la angustia de pensarse enamorado de esta persona o enamorada de esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque es todo en nombre del odio y de la injusticia que le fue infringida por parte de este sujeto, ¿no? Entonces, es interesante ver esta serie de movimientos verdaderamente por poder comprender. Ahora, el hecho de que veamos, y esto es importante también, hace un momento yo decía, lejos de este romanticismo, de pensar que todo es de color de rosa, el hecho de que existan motivos para algo, porque definitivamente todo ocurre por algún motivo, no significa que sean justificaciones. El hecho de decir, bueno, es que esta persona está siendo muy violenta porque se sintió agredida, porque a lo mejor tiene un delirio, por ejemplo, ¿no? O de persecución, o a lo mejor tiene... Son motivos, son los motivos por los cuales es una persona agresiva, pero no es una justificación para que lo sea. Eso es muy distinto. Y a las personas que están alrededor, es a quienes les toca ir poniendo los límites a estos sujetos, ¿no? Estos sujetos que por los motivos que quieras y gustes estén reaccionando de tal o cual manera, pues tan destructiva, ¿no? A final de cuentas es una manera destructiva, por eso se comentaba, es un mal manejo de la rabia, ¿no? Es un mal manejo de esta sensación de frustración, de esta sensación de soledad, de la envidia, de la admiración que se le puede tener a alguien que fácilmente se puede volcar en odio, en celos, en envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo, y otra vez, desde que días pasados que estábamos hablando de la delincuencia, por ejemplo, en jóvenes, en niños, es algo que bien puede tener motivos, pero que si no nos fue transmitido, que si no pudimos entenderlo por una vía de la palabra, lamentablemente, a final de cuentas, va a quedar esclarecido por una vía mucho menos amistosa que la palabra y esta otra forma de entendimiento. Entonces, sigue siendo, digamos, responsabilidad de quienes están implicados, independientemente de los motivos, poner esos límites. A veces es la cosa más sencilla, ¿no? A veces simplemente los oídos sordos son lo que no da lugar a, que no hace un campo fértil para que esto se siga reproduciendo. Por el día de hoy se ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa y no se olvide de sintonizarnos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.